Pedro es coach emocional especializado en el colectivo LGTB y cofundador de Workgate, una plataforma dedicada a la formación y entrenamiento emocional en el entorno del colectivo. Además de colaborador habitual de medios como Shanghai y Together, Pedro conoce muy bien los retos que enfrentan los miembros del colectivo LGTB y lo que entorpece a la hora de avanzar en sus objetivos y crecer como persona. Hoy hablaremos de creencias limitantes en el colectivo. Hola Pedro, bienvenido a Elias and Rainbows desde Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que fenomenal. Después del veranito, que no he parado por toda España, que he estado de un sitio para otro visitando amigos y la verdad que lo he pasado muy bien. O sea que estoy fenomenal, empezando la temporada. Qué maravilla. Y la empiezas con nosotros. Qué ilusión y qué honor, Pedro. Porque bueno, tú, como te he presentado, eres coach emocional, tienes muchísimas facetas. Estás también metido en el mundo del colectivo LGTBQI. Y hoy vamos a hablar de esas creencias limitantes que Ujú. se habla y se escucha tanto por ahí, pero no. Yo creo que para entrar en antecedentes nos podría explicar qué son exactamente las creencias limitantes y en nuestro caso cómo afectan al colectivo LGTBI. Bueno, las creencias son fundamentales en nuestra vida, o sea, tienen un peso muy, muy grande porque tenemos muchísimas creencias y la mayoría de ellas ni siquiera sabemos que las tenemos. Y luego lo que pasa es que muchas de ellas, también la mayoría, ni siquiera son nuestras. O sea que imagínate qué combinación, ¿no? Tenemos muchas creencias que ni siquiera son nuestras y no sabemos que las tenemos, ¿no? Pero que nos afectan a nuestra vida de manera determinante. Pero determinante. Hay una frase muy bonita de Ortega y Gasset que dice que los pensamientos los tenemos, pero en las creencias estamos. Es que una creencia es súper potente, muy fuerte. Es una cosa que tú dices, mira, un pensamiento viene y va, pero una creencia es que yo soy así, esto es así, es que esto es inamovible. O sea, las creencias es, cuanto más grande es una creencia, más inamovible es. Con lo cual las creencias tienen un peso en nuestra vida enorme y muchas de Ujú. ellas son limitantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos limitan muchísimo porque, y también hay una frase que me gusta mucho decir, que lo resume mucho, que es que no son nuestras habilidades lo que nos limitan, sino nuestras creencias. Imagínate, si tú dices, no voy a poder salir con esa persona, no soy lo suficiente, no puedo y tal. Si tu creencia es eso, por muy guapa que seas, por muy guapo que seas, por muchas habilidades sociales que tengas, simpatía, todo, y que incluso te lo reconozcan desde fuera, tú no lo vas a ver. Y si tu creencia es que no voy a ligar, no puedo, no soy suficiente, ya, no voy a gustar, ni siquiera vas a dar el paso. Imagínate, ¿no? Por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Entonces a lo mejor te estás perdiendo muchas cosas en tu vida, en este caso que te he puesto como ejemplo, porque tu creencia te lo impide. Y es que las creencias son tan potentes que es que ni nos la planteamos. Y hay gente que nace y muere con ellas, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante examinar nuestro sistema de creencias, porque nos afectan de manera determinante a nuestra vida, muy, muy potente. Ujú. Y exclusivamente o específicamente en el colectivo LGTBI, ¿cómo afectan estas creencias limitantes? Pues fíjate, como en cualquier persona, afectan en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero encima en el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Hay tantas letras ya, ¿no? Que, nos afectan de manera muy determinante porque he de decirte que las creencias, la mayoría de ellas, vienen de cuando somos niños, de la infancia, como casi todo. Entonces, claro, si tú de pequeño o de pequeña has escuchado ser gay es contra natura, eso no está bien, no te van a aceptar nunca, fíjate qué vergüenza, qué van a pensar los vecinos, qué va a pensar tal, qué va a pensar cual. O sea, tú creces con esa creencia de que no eres válido, de que estás Ujú. haciendo algo que no funciona, de que no está bien. Y eso te va a afectar en muchos ámbitos de tu vida. En el ámbito personal y emocional, pues
a lo mejor vas a estar con el perfil muy bajo, con muchas inseguridades, con muchos miedos a la hora de relacionarte. Ujú, Ah, y a nivel laboral, pues imagínate, pues no soy válido, no valgo, me lo van a notar, aquí voy a ser menos que los demás compañeros, compañeras. O sea, nos ujú. afecta de una manera, creo que con un barniz diferente al resto de las personas, porque hemos tenido más grados de discriminación. Entonces, claro, todo eso lo arrastras en la adolescencia y en tu etapa de adulto. Claro que Ujú. sí. Tenemos todas las que tiene todo el mundo, pero tenemos añadidas otras cuantas más. ¿Cuáles son exactamente o las que más te encuentras tú en el colectivo, las creencias limitantes que más se repiten en las personas que tú has tratado? Mira, a nivel personal, lo que más el no soy válido, no Ujú, soy aceptado, no está bien lo que hago. ah, O sea, son cosas que te invalidan, ¿no? Porque eso afecta de manera determinante a la autoestima, al autoconcepto, a la autoevaluación. Entonces, todo eso son los clásicos, ¿no? Normalmente todo esto, como te decía, viene de cuando somos niños. Normalmente, ¿cuál es el círculo que te acoge cuando tienes esa edad? La familia. ujú. Entonces, imagínate, hay muchas familias que, pues por su educación, por el entorno, pues tienen una mentalidad que todavía este tipo de cosas no están bien vistas, bien aceptadas. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que vivimos en España, que es un país bastante avanzado, tolerante. Incluso aquí se dan casos así. Pero imagínate todas estas personas que viven en otros entornos, en otros países, donde es todavía mucho más grande la presión. Y siempre son estas, ¿no? No aceptación, discriminación, sentirte inferior, Ujú, no ujú. válido. Eso es una presión que está ahí desde que eres niño, ¿no? Y con eso creces. Claro, en ese caso también tendríamos que tener en cuenta los aspectos culturales, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos con diferentes países y diferentes culturas, no es lo mismo entablar, por ejemplo, unas creencias limitantes, unos dogmas, unos valores familiares en una persona de Alemania que en una persona española, ¿no? Es muy diferente en ese caso. Ahí sí que lo podemos corroborar todo este tema de la diferenciación cultural. Pedro, ¿cómo pueden contribuir las experiencias de discriminación Mm. y de rechazo en la, bueno, a la hora de, ¿no? de formarse esas creencias limitantes en lo que tú dices, ¿no? Que empieza en la infancia? ¿Qué influencia hay en este caso? Pues fíjate, en eso también hay una frase que te lo resume todo, ¿no? Que a mí me gusta ponerla como titular, ¿no? Que es que la creencia se encarga de buscar la confirmación. Ujú, Entonces, claro, si tú tienes una creencia, vamos a tener como el radar puesto de alguna manera para decir, ¿ves cómo ha pasado? ¿Ves cómo esto que ujú, pensaba? ¿Ves cómo esto que creo? Entonces la creencia siempre está buscando la confirmación. Entonces, si tú tienes la creencia de que no eres válido, que no eres aceptado, aceptada, eh, si de repente empiezas a tener relaciones y de repente no te salen bien las primeras relaciones por lo que sea, porque no ha habido conexión, no ha habido química entre estas personas, tú puedes tomar eso como una experiencia negativa y sumarla a esa creencia negativa que ya tienes al respecto, a esa idea. Y ujú, entonces la creencia se encarga de buscar la confirmación. Entonces ves cómo no ligo, ves cómo me han dejado, ves cómo no me aceptan. Entonces tú mismo entras en un bucle, con lo cual la creencia retroalimenta ese pensamiento, esa creencia. Empiezas esos resultados, esas acciones, entonces entramos en bucle. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta y que nos puede servir como de aviso, como de patrón a la hora de trabajarlo para ujú. decir, oye, no siempre es así, ¿no? Pero es verdad que la creencia busca la confirmación. Ujú. Entonces, siempre vamos a encontrarlo.
Tengo que decir ya que soy muy fan de tus frases. Me quedo totalmente con estas frases que se podría escribir un libro. Claro, en lo que tú dices tienes toda la razón. Lo que yo pienso es lo que estarán pensando, ¿no? Los oyentes y espectadores de Lights and Rainbows, el podcast, es cómo lo consigo, ¿no? Cómo lo veo, cómo lo identifico en mi vida, en mi día a día. ¿Qué estrategias hay para identificar precisamente esas creencias limitantes que nos acompañan? Fíjate, una manera que siempre funciona es por los resultados. Es que así de claro, ¿no? Entonces de repente dices, Ujú, oye, ¿qué pasa? No, es que siempre me pasa lo mismo con las mismas parejas, las mismas relaciones, siempre tengo los mismos resultados. Vale. ¿Y no será que siempre haces lo mismo? Siempre tienes un patrón, siempre buscas un tipo de personas, consciente, inconscientemente, porque muchas de las cosas las hacemos de manera inconsciente. Entonces repetimos patrones con los mismos resultados. Entonces, un tema que siempre funciona muy bien y además que se trabaja en las sesiones de coaching, ¿no? ujú, Es identificar esas creencias. Uno de los factores principales que tiene una sesión es identificar esas creencias. Porque muchas veces el cliente no se da cuenta, la persona no se da cuenta. Las hace, las repite y dice, siempre me pasa lo mismo. Y entonces ahí es cuando vamos a ver cuáles son los patrones, cuál es tu creencia al respecto, qué es lo que haces, cuáles son tus acciones, cómo te comportas. Y empezamos a poner delante del cliente todas las experiencias que nos cuenta, hacemos de espejo y el cliente de repente dice, wow, pues ese soy yo. Pues es verdad que estoy haciendo siempre ese tipo de cosas. Y es verdad que tengo esa creencia, que siempre voy con esa actitud, con esa manera de actuar. Entonces, claro, siempre me pasan las mismas cosas. De alguna manera estamos provocando esos resultados con nuestra actitud, con esas creencias, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar las creencias, ponérselas delante a la persona, decir, mira, este eres tú, esto es lo que haces, wow, es verdad, pues no sé qué, ¿vale? Y una vez que se identifican, cuestionarlas. El segundo paso es cuestionarlas. Vamos a ver, ¿esta creencia verdaderamente es así? ¿Verdaderamente no soy válido, no gusto, soy así, soy esa? Toda esa creencia, toda esa autoimagen que me he hecho distorsionada en la mayoría de los casos y menguada, ¿soy así? Entonces, pues no, ¿no? Te vas dando cuenta, ¿no? Y le vas confrontando a la persona. Empiezas a hacer preguntas y a clarificar. ¿Esto es así? ¿Cuántas veces? ¿De qué manera? Entonces la persona empieza a tener otro punto de vista, empieza a salir de esa visión que tiene de ella misma, ya te digo, distorsionada y muy menguada y muy machacada porque normalmente nos hacemos películas mucho más dolorosas, más graves, películas mucho más feas que lo que pasa en la realidad. ujú. Somos especialistas en fastidiarnos la vida. Es que somos especialistas, ¿no? No nos Ujú, falta nadie. Solo con nosotros ya empezamos a hacernos películas, fíjate lo que ha sido, lo que no y tal. Y la vida es mucho más benévola, mucho más agradable de lo que nosotros hacemos. ujú, Así que los pasos es identificar la creencia, cuestionarla y luego empezar a trabajar en ella, normalmente para hacer todo lo contrario. Oye, ¿qué piensas de ti? Oye, pues vamos a ver, ¿esto es así? No. ujú, Entonces empezar a trabajar con afirmaciones positivas, a reestructurar nuestros diálogos internos, nuestros relatos. ¿Qué nos contamos de nosotros mismos, de nosotras mismas? Oye, vamos a cambiar ese relato. ¿Qué relato más feo estás contando de ti mismo, de ti misma, no? Vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Qué hay de ti? Vamos a sacar valores. Cuéntame, ¿cuáles son tus valores? ¿Quién eres tú? Y la gente empieza, claro, no está acostumbrada. ujú, Y hasta a veces les cuesta mucho el decir cosas bonitos de ellos ujú, mismos, de ellas mismas, ¿no? No estamos acostumbrados. Porque como nos estamos machacando nosotros, empezando por nosotros mismos y luego la sociedad y las relaciones son muy tóxicas, pues claro, estamos acostumbrados a ese tipo de mensajes. Pero de repente cuando empiezas a decirle a una persona, oye, cuéntame, ¿quién eres tú? Dime cuáles son tus valores, cuáles son tus luces, qué haces bien. Ay, bueno, no, yo al principio empieza, oye, venga, pa, y cuando de repente se empieza a empoderar, ¿no? Y ujú, empiezas a ver que tienes mucha más luz de la que te imaginas, ¿no? Entonces, a partir de creértelo, de elevar tu autoestima, de cambiar tus relatos internos, y empiezas a ver la vida de otra manera.
porque al final la vida la vemos como estamos, como vibramos. Y si estamos vibrando bajito, con creencias limitantes, pues eso, que nos dejan así de pequeñitos, de pequeñitas, que estamos inseguros, que todo lo vemos como muy grande, que somos muy pequeños, que no valemos y tal, pues imagínate cómo vemos la vida, ¿no? Con esas gafas, ¿no? En el momento que nos quitamos esas gafas, y ahí me gusta mucho hablar de las gafas del apreciador, y te pones Ujú. las gafas de apreciar. Oye, ¿quién soy? ¿Qué valores tengo? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué tengo de mí bonito? ¡Wow! Empiezas a ver la vida de manera diferente, ¿no? Entonces tú ya te ves de manera diferente y te proyectas de manera diferente. Ujú. Y empiezan a pasar cosas diferentes. Claro, a la hora de cuestionar, por ejemplo, lo que tú dices, también sería una buena pregunta el cuestionarse si esas son mis creencias o son de las creencias de otra persona, ¿no? Porque Mm, muchas veces yo creo que repetimos inconscientemente lo que de pequeñitos escuchábamos, ¿no? Que ujú, es lo que tú dices, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy en el presente, ¿no? Muy en el aquí y el ahora. totalmente, totalmente. Siempre y el único lugar donde se puede trabajar es el aquí y ahora. Ujú, El, el ayer y el mañana no existen, es tiempo psicológico. ujú, Y además es el terreno del ego, ¿no? El ego se siente muy fuerte en el ayer y en el ahora. O sea, en el ujú, ayer, perdón, y en el mañana, ¿no? Porque fui, porque seré, es un constructo mental, ¿no? ujú, Y sobre todo, ¿no? Pero nuestra esencia, nuestra ser, siempre vive en el presente. Pues siempre, o sea, la vida siempre es ahora. No hay otro ujú. momento. Nunca ha De sido hecho, otro. se dice que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? Entonces, qué mejor Efectivamente. que quedarnos en el medio, no Efectivamente. polarizar tanto. Y es que además es el único tiempo real. Ujú, La vida siempre es ahora. Siempre. Y siempre vivimos en este momento que deja de ser este para ser y este para ser este. Es un presente continuo. Todo lo que hemos hablado ya es un recuerdo. Y tú lo guardarás de una manera, yo de otra. Y todas ujú, las personas que nos estén viendo de otra, ¿no? Entonces, son recuerdos y eso es psicológico y es mental. Entonces, tanto los recuerdos del pasado como las proyecciones a futuros son constructos mentales. No existen nada más que en las personas. ujú, Pero ¿qué pasa? Que muchos de esos relatos que nos hacemos del pasado y del futuro los distorsionamos aún más con las creencias limitantes. Entonces, claro, nos hacemos relatos a futuros y si me deja esta pareja, lo mismo tienes una pareja que estás en un momento ideal, estás teniendo un momento maravilloso, pero te vas al pasado y dices, oye, ¿y si me pasa lo que me pasó con la anterior pareja? ¿Y si se estropea? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Entonces nos vamos y traemos cosas del pasado que no existen ujú, y además nos encargamos de buscar las que no funcionan. Oye, ¿y si me pasa ahora en esta pareja? Con lo cual ya tenemos una cosa distorsionada y ujú. empezamos a actuar con esa distorsión que no existe. Pero también la mente es tan puñetera muchas veces que se lo lleva al futuro. Dice, ¿y si me pasa en el futuro? ¿Y si me deja? ¿Y si vuelvo a tener esas tal? ¿Y si me vuelve a pasar tal? Total, que nos vamos a pasados y a futuros con creencias limitantes que se encargan de cargar eso todavía mucho más y somos capaces de estropear una relación o de estropear un momento bonito, ¿no? Ujú, Oye, estás teniendo un momento bonito con tu pareja en este momento. ¿A qué viene? ¿Y si me pasa lo de atrás? ujú, O ¿y si me pasa en un futuro y me deja? Entonces, presente, presente, presente. Focalízate, qué hay de bueno en este momento, qué hay en esa sonrisa, qué hay en esa persona, cómo puedo hacerlo mejor. El presente es el único momento donde podemos hacer. El pasado y el futuro es imposible. Además, yo siempre hago esta pregunta a mis clientes o a mis amigos o en las conversaciones. Dime cuándo has hecho algo alguna vez en el pasado o en el futuro. Uy, hay que pensarlo, ¿eh? Nunca, es que nunca, Claro, todo es en el claro. presente, todo se ha Ujú, hecho en el presente, siempre, siempre. O sea, no puedes hacer nada ayer ni puedes hacer cosas mañana, siempre es ahora, ¿no? Entonces, es muy importante estar en el presente y de manera óptima y de manera no distorsionada. Y ujú, cuando nos damos cuenta que empieza esa distorsión, esos pensamientos, esas creencias, ponerle freno y decir, hey, 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 tranquilito, ujú, tranquilita, a ver, ¿cómo estoy ahora con esta persona? ¿Qué hay ahora?
voy a centrarme y tomar las riendas, ¿no? Y eso siempre es en el presente. Si no, Exacto. como tú decías, nos vamos a pasados y a futuros y eso es ansiedad y depresión garantizada. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo y donde mejor se puede trabajar es en el presente, por supuesto. Pero te voy a preguntar algo del pasado, porque seguro que has tenido algún cliente, alguna cliente del colectivo cuyas creencias limitantes le limitaban, valga la redundancia, y bueno, se trabajó, se identificó, se guió con la linternita y funcionó. ¿Nos podrías contar alguna vez, a lo mejor algún caso que hayas tenido, ¿no? Que sea o común o que te haya resultado para ti personalmente interesante el trabajar? Fíjate, últimamente he trabajado con un cliente, por supuesto, ya sabes que siempre es confidencial las sesiones, pero Ujú, hablando así en general, y por un caso que además fue muy bonito, ¿no? Y es que casi todas las personas, cuando tenemos creencias limitantes, nos impiden hacer muchas cosas. Es lo que te decía, tú puedes tener todas las habilidades que quieras, pero si tú dices no puedo, no puedo, no lo vas a hacer, ¿no? ujú, Ya sea a nivel profesional, porque esto afecta a nivel profesional muchísimo, y a nivel personal, ¿no? Entonces, claro, el primer paso es identificar esa creencia, decir, oye, ¿cuál es tu creencia al respecto? ¿Qué te estás contando? ¿Cuáles son tus relatos internos? Porque eso es lo que cuenta para ti. Ya te digo, tú puedes tener un entorno maravilloso, todo muy propicio, pero si tú no lo ves y tu creencia te dice todo lo contrario, lo que manda es tu creencia. Porque te diré una cosa muy importante. La mente no distingue entre pasado, presente y futuro, como hablábamos hace un momento. Pero tampoco distingue entre lo que es una cosa real y lo que es una creencia. O sea, todo lo que está aquí dentro para la mente es real. ujú, Y ahí vienen todos esos casos, yo que sé, de celos o de angustias en las personas, en las parejas, ¿no? Que seguro que ahora está con esta persona, con no sé qué, no sé cuánto y tal. Es una creencia, es un pensamiento, pero la mente no distingue si eso es verdad o no. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, una creencia de ese tipo tan potente, tú lo estás pasando igual de mal que si estuvieras viendo a esa persona delante de ti haciendo lo que estás pensando, o ujú, la creencia que tienes. Entonces, por eso la gente, por ejemplo, la gente que tiene celos, inseguridades, lo pasa tan mal, porque seguro que está con esto, seguro que con lo otro, no sé qué. Tu mente no distingue si eso es una creencia tuya o está pasando de verdad. El ujú, hecho de estar aquí, todo lo que está aquí es real. Entonces, claro, cuando tú tienes esa creencia, lo pasas fatal. Eso es un tema muy importante. ujú. Entonces, eso al final lo somatizas y el cuerpo pues puede llegar a, pues bueno, a pasar, aparte de pasarlo mal, situaciones de estrés, de ansiedad, a provocar enfermedades, ¿no? Claro, Entonces, al el final, la cuerpo creencia, también habla en este el cuerpo sentido. habla todo el tiempo. Y la Ujú, mente, que nos pensamos que solo está aquí, en realidad la mente es todo, está todo ujú, conectado, ¿no? Es la mente con el corazón, con todas las células, entonces el cuerpo, claro que te habla, y mucho. Esa es otra, ¿no? Es otra manera que ujú, trabajamos con los clientes, de escucha tu cuerpo. Fíjate, además te diré otro titular. El cuerpo nunca, nunca miente. ujú. Nunca. Esta sí. Esta nos vuelve locos. Tú ya sabes la de veces que te dice hoy blanco, pero mañana negro, pero ahora sí, pero ahora no. Ayer pensaba que no, hoy pienso que sí. Esta nos vuelve locos. Pero el cuerpo, el corazón nunca miente. O sea, se te da una... ¡Pum! Esto es lo que hay. Esa intuición, esa sabiduría interna. Lo que Ujú, pasa es que no le hacemos mucho caso. Vamos, sí, pero bueno, espérate, pero si lo de la otra vez y la otra, ya empezamos otra vez con él. Y entonces a tu pregunta dices, ¿qué cosas has tenido con clientes? Pues mira, últimamente he trabajado con un cliente que, que tenía las ganas de decirlo a la familia, de decir a la familia que era gay, pero tenía muchísimo miedo miedo. en ver cómo iban a reaccionar, qué iba a pasar allí, porque no lo van a tomar bien, porque no sé qué. Entonces, esa creencia le hacía estar con la vida, con el freno de mano echado. Ujú, Emocionalmente, profesionalmente, en todos los sitios se comportaba de una manera que no tenía por qué comportarse. Iba con caretas, con todo. Bueno, ya sabes lo que es ujú, no aceptar tu identidad, ¿no? Y tenía mucha creencia.
de que iba a haber un rechazo, de que no iba a funcionar, de que iba a estar mal. Empezamos a trabajar las sesiones, empezamos a hacer todo esto que te he dicho de visualizar cómo sería si lo dijeras, Ujú. reestructurar tu diálogo interno, tus relatos, empoderarte. Ay, estaba a punto, pero luego me llamaba, ay, no he sido capaz y tal, como que le costó, ¿no? Pero al final seguimos trabajando en empoderar a esa persona, en saber cuáles eran sus valores, en darse cuenta que valía muchísimo y que tenía muchas cosas que mostrar y que, bueno, al final dio el paso y además me llamó con una alegría que bueno, que se lo habían tomado además maravillosamente bien la Ujú. familia, que en el fondo algo ya sabían, pero que claro que no, por respeto, Suele ¿no? pasar, Suele pasar, suele pero pasar. no daba el paso, ¿no? Por eso siempre a mí me gusta hablar mucho también de la buena comunicación. Eh, También una buena comunicación genera confianza y la confianza genera cohesión. Son las tres Cs, comunicación, confianza y cohesión. Ujú, Entonces, siempre también trabajo mucho con los clientes la buena comunicación. Una buena comunicación es maravillosa porque genera esa confianza y esa cohesión. Entonces, pasan muchas cosas, ¿no? Y, y además, una buena comunicación nos evita las interpretaciones, que esa es ujú. otra, ¿no? Yo interpreto que esto puede ser así o lo otro y tal, tengo la creencia de que esto es así. Y entonces eso es muy disfuncional, no funciona. Entonces siempre hablamos mucho de una buena comunicación, Ujú. empezando por ti mismo, por ti misma, ¿no? Es cómo me Claro. comunico, qué palabras empleo, qué me digo, de qué manera. Ujú, Eso es importantísimo, ¿no? Entonces esta persona es que le ha cambiado la vida. Oye, Pedro, no veas cómo estoy, la relación que tengo ahora con mi familia, lo bien que ha ujú, funcionado, cómo he sido tan tonto de no haber hecho esto antes, ¿no? Cómo he estado tanto tiempo con esa presión, ¿no? ujú. Por eso te digo que al final somos nuestras creencias al respecto lo que más nos limita que la propia realidad. Claro, es que has dado muchas palabras clave, ¿no? Has hablado de visualizar, ¿no? De que tan bueno es o sea, tan malo es el negativo como tan bueno es en positivo, ¿no? En terapia se utiliza mucho la visualización, se utiliza mucho el traslado, ¿no? A ese momento, las escenas. Entonces, la visualización es súper importante. Además de lo que has dicho también, el tema de los valores familiares y el tema de la comunicación en todos los sentidos, en pareja, con amigos, con la familia. Son cosas muy importantes. Las creencias limitantes bueno, nos llevan de la mano a todos lados y a todas partes. Y imagino que ya para terminar me gustaría, o le gustaría mucho de los que nos están escuchando, escuchar o saber un par de consejitos por tu parte. ¿Cómo se puede empezar a trabajar con esas creencias limitantes? Cuando se han identificado, cuando se sabe que están ahí, ¿cómo lo podemos hacer en el día a día? Más que nada para tener, ¿no? Para crear una rutina en este sentido y para poder trabajarse también estando en casa, estando en el trabajo, estando haciendo la compra. Pues fíjate, el primer caso es identificarlas. Ujú. Las tienes que identificar y ser conscientes de ellas y aceptarlas. Sin aceptación no hay transformación. Eso es, Aceptación, muy claro, importante también. esa es la primera palabra clave en todo proceso, ¿eh? En todo. Ujú, Sin aceptación no hay transformación, porque mientras no ujú, aceptes, no hay nada que aclarar, nada que solucionar, nada que trabajar. Entonces, aceptar que esas creencias están. Luego, cuestionarlas. Oye, ¿esta creencia verdaderamente es mía? ¿De dónde viene? Si quieres profundizar, ¿de dónde viene? Ah, pues mira, resulta que es que viene, que es que llevo oyendo desde que era niño esto y esto y esto. O en el colegio he escuchado esto y esto. O resulta que tengo una prima que es que, claro, desde que era tal, esta frase se me ha quedado como un taladro en la cabeza. Entonces, identificar de dónde vienen las creencias. Y ser conscientes que la mayoría de ellas ni siquiera son nuestras. Y luego ver qué impacto tiene esa creencia en nosotros. Porque también te diré que igual que hay creencias limitantes, hay creencias que nos empoderan. O sea, claro. las creencias tienen un valor súper importante en nuestra vida, tienen una fuerza Ujú, tremenda, tanto para bien para mal. Hemos enfocado en las limitantes, pero fíjate la fe es la mayor de las creencias, ¿no? ujú, O imagínate tú cuando hacen experimentos de estos con personas que
son enfermos y a unas personas le dan el medicamento y a otras personas le dan El pastillas que no placebo. contienen nada, placebo. Ujú, Y muchas de esas personas se curan. ¿Qué le ha curado? ¿La pastilla? No, si era placebo. ¿Qué le ha curado? Su creencia. ujú, El gran poder que tiene la creencia de me voy a curar. ¿Te has curado tú? Bueno, siempre nos curamos nosotros y siempre nos enfermamos nosotros. Ese es el ujú. tema. Lo que pasa que detrás de ello hay una energía, una motivación, una creencia. Muchas veces nos llevan a desempoderarnos, a enfermarnos y otras veces nos llevan a empoderarnos y a sanarnos, ¿no? Ujú. Entonces, al final el poder de la creencia es enorme en varios sentidos. Lo malo es como las que estamos hablando ahora, ¿no? Cuando son limitantes y ni siquiera sabes que las tienes y estás ahí con el freno de mano echado. Entonces las Ujú. identificas, las aceptas, las empiezas a trabajar. ¿Cómo? Pues puedes hacer hasta un ejercicio de, oye, voy a escribir, voy a aterrizarlas, ¿qué creencias tengo al respecto? Verlas, ¿no? Porque eso funciona mucho. Anda, mira, pues es verdad, esto que he apuntado y esto, tengo esta creencia hace mucho tiempo, esta viene de la familia, esta de no sé qué, y cómo me afectan. Y empezar a trabajar en todo lo contrario. Normalmente son desequilibrios energéticos. Oye, pues a lo mejor esta me ha llevado a este punto, estoy en este pensamiento, en esta creencia, en estas acciones. Voy a hacer todo lo contrario. Yo qué sé, si por ejemplo mi creencia ha hecho que me encierre en mí mismo, en mí misma, y no sea capaz de relacionarme con personas, pues voy a empezar a trabajar en, venga, la mejor manera de vencer un miedo es enfrentándose a él. Eso es de libro. Ujú. Oye, pues voy a empezar a salir, voy a empezar a tener interacciones, voy a empezar a relacionarme. Si el efecto que tenía era el que no hacía eso, voy a hacer todo lo contrario, ¿no? Y así con todo, ¿no? Si exponerte, trabajarlo. Ujú. Entonces, para eso tienes que identificarlas, cuestionarlas, trabajar en ellas, ¿no? Ponerlas, visualizarlas cuáles son y empezar a trabajar. Ese trabajo lo puedes hacer solo o siempre pues con la ayuda de una persona, con amigos, con familiares, en este caso con un coach, con personas que te puedan ayudar cuando para ti se haga demasiado grande, ¿no? Pero el primer paso fundamental es identificarlas y aceptarlas. Si no, y como hablábamos al No principio se de la puede charla, empezar. Claro, si no sabes que las tienes, ¿cómo vas a trabajar, no? Es claro. como cuando vas al médico, si no sabes que tienes algo, no te lo vas a curar, pero si de repente vas, oye, tienes tal cosa, pues ya empiezas a trabajar. Pues esto es igual, tienes que Ujú. identificarlas y saber que están ahí. Qué interesante el tema de las creencias limitantes. De verdad que podríamos estar horas hablando de todo esto. Te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros, Pedro. Ujú. Quizás podríamos hacer, estoy pensando incluso en la idea de hacer un taller relacionado con las creencias limitantes. ¿Por qué Potente. no? ¿Por qué no? Sería una buena colaboración con un profesional como tú, Pedro. Seguro, además, las creencias las tenemos todos, las Ujú. tenemos todas. Aquí no se Sí, salva a nadie. nadie, absolutamente nadie. Y muchas de ellas, desafortunadamente, son limitantes. Ujú, Claro, las tenemos ahí en nuestra vida, no sabemos que las tenemos y nos están limitando en todos los planos, en los personales, en los ujú. profesionales. Y es muy interesante Sí, sí, trabajarlas y a ver qué pasa y desde luego. la vida mucho más óptima. Pues lo dicho, Pedro, muchísimas gracias por tu participación hoy. Te mandamos un saludo y un abrazo muy grande para Madrid y esperamos volver a saber de ti muy prontito. Muchísimas gracias a vosotros y a ti y nos vemos cuando queráis. Un beso grande.